Bendiciones, amada iglesia, amado y amada que está a través de los medios viendo esta programación, esta predicación en la cual usted puede enlazarse en esta hermosa tarde de domingo. Damos gracias a Dios porque dice su palabra que mientras hay vida, hay esperanza. Hoy amanecimos y era de decirle gracias, papá, porque nos permites un día más, nos permites el ver la obra de tus manos, porque nos permites apreciar a nuestra familia. Dice la palabra de Dios que debemos de dar gracias a Dios en todo, en todo. Así que incline su rostro y vamos a dar inicio a lo que Dios tiene esta tarde para nosotros. Querido Padre Dios, te doy gracias porque tú has sido bueno, porque tú eres bueno y porque siempre recibimos un toque de ti. Espíritu Santo de Dios, que moras con nosotros y en nosotros, te ruego en esta tarde que tú puedas ministrar nuestro ser interior y puedas hablar a nuestro oído, a ese oído espiritual, para que pueda llegar a nuestros ojos espirituales y podamos visualizar lo que eres tú. Y visualizando eso, podamos ser sensibles a ti, a tu presencia, a tu gracia bendita, a tu poder. En esta tarde, Espíritu de Dios, tú conoces los corazones, conoces lo íntimo, lo más profundo de cada ser. Ahí habla el Espíritu Santo, que no sea yo la que hable en mi carne, sino que tú utilices mis labios para poder llevar a cabo lo que tú quieres para hoy. Tú has preparado la mesa, mi Dios, para los que nos escuchan, para los que nos ven. Tú has preparado esta mesa, este banquete de tu verdad, la que nutre nuestro ser espiritual. Espíritu Santo, ve más allá de nuestro ser físico, más allá de nuestro ser emocional, más allá de nuestro ser espiritual. Conéctanos con Dios Padre en esta hermosa tarde. Que Dios Padre pueda ministrar a sus hijos amados, a los cuales Él ha estado preparando, a los cuales Él ha estado hablando. Gracias, precioso Dios, porque tú eres el que nos enseñas las verdades divinas. Así que te damos la gloria y la honra, y sé tú tomando el control de todo este lugar, del hogar de cada uno de los que nos están viendo. Invádelo, Espíritu Santo, porque tu misma palabra dice que estás con nosotros y en nosotros. Invade el ambiente en este momento, Dios Espíritu. Te doy gloria, honra, alabanza y adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, iglesia. Vamos a ir al libro de Gálatas, a la carta del apóstol Pablo. Y quiero centrarme en algo muy importante. Yo he venido hablando sobre lo que es el llamado, lo que es la vocación. Y verdaderamente a veces repetimos algo y lo repetimos y lo repetimos, y es porque verdaderamente como iglesia tal vez no lo hemos entendido, y Dios quiere que lo entendamos. Y quiero que abra su Biblia, las Sagradas Escrituras, allí en Gálatas capítulo 1. No me voy a centrar ahí precisamente, sino que quiero que sea el Espíritu de Dios quien nos enseñe esta hermosa tarde. Y dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Galacia y dice en su capítulo 1 y su versículo 1, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo
por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dice el 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Una forma sarcástica hablaba el apóstol Pablo cuando le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué quiero hablar en esta hora? Empecé en el versículo 1 donde dice Pablo, apóstol, y pone un paréntesis ahí y dice, no de hombres, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Ustedes han estudiado las cartas que escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue llamado para llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, a quienes, a nosotros los gentiles. Ustedes conocen la vida del apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, pero conocía la palabra. Era conocedor de la ley, mas no era conocedor de ese Cristo quien vino a enseñarnos el camino hacia Dios Padre. El viernes hablaba sobre la paternidad de Dios y verdaderamente me tocaba a mí primero esa paternidad tan especial que fue llevada a cabo ¿por quién? Primero por nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio y ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y empiezo en Romanos, donde empiezan sus cartas, donde empieza a hablar el apóstol Pablo, donde empieza el ministerio. O sea que en Hechos habla del ministerio, del llamado, cómo Dios tiene su encuentro con el apóstol Pablo. Pero aquí él empieza a escribir sus cartas y dice en Romanos 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Por qué te hablo esto hoy, amado y amada? Porque tú tienes un llamado de parte de Dios Padre. Yo decía el viernes que Dios Padre tiene el propósito para nuestras vidas y yo sé que tú también tienes sueños en tu vida y Dios Padre quiere que nos acoplemos. Él se acopla a nuestros sueños y nosotros nos acoplamos al sueño de Él. Y al acoplarnos a esos sueños, dice, a ese propósito que Él tiene para ti, para mí, y el propósito que en sí tú tienes en tu vida, Dios Padre anhela y quiere que volvamos a Él, a esos brazos de amor, a esos brazos de ternura. Y Él quiere que nos proyectemos en Él y Él en nosotros. Él se quiere proyectar en nuestras vidas, en lo que tú anhelas, en lo que yo anhelo, pero también hay anhelos del Padre para con el Hijo. Tú como padre, tú tienes anhelos con tus hijos. Y tu hijo, tú tienes anhelos en la vida. Y eso es lo hermoso, porque hoy Dios quiere hablarnos de esa paternidad, de ese amor, de ese enlace, del propósito de Él para nuestra vida. Y dice Romanos capítulo 1 y su versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Vamos a leerlo así bien despacito. Él dice, ¿siervo de quién? De Jesucristo. Pablo no anduvo con Jesucristo, pero tuvo un encuentro con Dios, Hijo. Y si nosotros nos vamos más para atrás, en el Evangelio de San Juan, donde yo les he dicho que los evangelios nos hablan, Mateo de Dios, de Jesucristo como Rey. Marcos nos habla de Jesucristo como siervo.
Lucas nos habla de Jesucristo como hombre, pero Juan nos habla de Jesucristo como hijo. Y es lo que Dios quiere hacernos entender de ese llamado a volver a donde, allá donde Él puso su corazón en ti y en mí. Ese es el evangelio que predicamos hoy. Es un evangelio de verdad y poder. Es un evangelio de buenas nuevas donde el Padre quiere tener una comunión contigo y conmigo. Y dice en San Juan capítulo 14 y su versículo 1, dice Jesucristo le habla a sus discípulos. Les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué se turba? Porque hay confusión en vuestros corazones. Y es el Padre hablando a nosotros, diciendo, ¿por qué os turbáis? ¿Por qué os confundís? No hay razón para confundirnos. Estamos en un tiempo, que siempre lo he dicho, de una visión 2020, de una perspectiva de Dios para con nosotros. Esa visión 2020 es esa visión donde tú ahora vas a empezar a caminar en la vista de Dios. Dios está acomodando a su iglesia, está acoplando a su iglesia. El Señor tiene sus propósitos y son grandes y eternos. Y al principio de este año, cuando hablábamos que era el 2020. Y dijimos, es el año a nuestra manera de pensar y a nuestra perspectiva. Vamos a ver cosas maravillosas. Y hoy tú dices, pero sí, en marzo empezó un proceso, un periodo de pandemia donde muchos fallecieron, donde muchos pasaron momentos de dolor y tristeza. Entonces, ¿cómo podemos decir que ha sido un buen año? Estamos al mes de octubre, a 2 meses de terminar el año, y quizás tú te preguntas y te has turbado en este tiempo porque tú esperabas otro tipo de año. Pero te voy a dar una buena nueva, que este año es donde el Señor está preparando a su iglesia en lo espiritual, en lo sobrenatural, en los ojos espirituales, para que tú veas, porque al ver tú vas a comprender lo que es regresar al Padre. ¿No ha sido fácil? No ha sido fácil. Pero ¿ha sido glorioso? Ha sido glorioso. Y tú me vas a decir, ¿cómo que no ha sido fácil y ha sido glorioso? Porque en medio de la situación que hemos vivido, hemos llegado a conocer al verdadero Padre, a ese Padre de amor, a ese Padre de misericordia, que te está haciendo ver las cosas con los ojos espirituales. Y dice aquí, ¿por qué se turba? ¿Por qué hay confusión por lo que ha pasado en este tiempo? Ya muchas iglesias han abierto las puertas y nos gozamos de que ya se pueda ver todo eso. Se cerraron iglesias, se cerraron centros comerciales, se cerraron eventos que estaban programados para este año. Se cerraron tiendas, pero en sí, ¿cuál fue la razón? Porque el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, de su regreso, está pronto. Y aún la iglesia todavía no está viendo, o todavía no está ¿qué? Observando lo que está sucediendo en el reino de Dios. Porque nuestra visión está enfocada en lo que nos rodea. Nuestra visión estaba ¿dónde? Nuestro enfoque ¿dónde estaba? En todo lo que estábamos viendo. Pero el enfoque del 2020 es ver hacia arriba, hacia donde vamos,
Ese es el enfoque. Y el enfoque es su palabra y la intimidad que tú tengas con Él. No existe otro evangelio. Y Galacia, la iglesia de Galacia perdió la perspectiva de lo que era el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio es regresar a la relación de padre a hijo. Pero ¿y cómo? Si nosotros estamos mirando lo externo y no estamos viendo lo interno, ¿cómo la iglesia puede continuar el evangelio que preparó Jesucristo? Y aquí dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Crees tú en Dios? ¿O solo has escuchado de que existe un Dios? Muy diferente es escuchar a vivir. ¿Sabes en qué consiste el evangelio? Ya te dije. En una relación íntima, profunda, donde tú puedas venir y hablar con tu Padre y tu Padre hablarte a ti. Ese es el evangelio. Buenas nuevas, que estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. No había esperanza para nosotros, pero ahora Él nos muestra un camino mejor y es un camino de esperanza y de vida. ¿Y cómo? Dice, ¿creéis en Dios? ¿Vives en Dios? Cree también en mí. Si crees en el Padre, cree al que me envió. Fíjense, noten, está hablando Cristo, porque el pueblo de Israel creía en Dios Padre, pero no creía en Dios Hijo. Pero entonces le dice Jesús, ¿cree también en mí? Y luego dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿En dónde está la morada? Con el Padre. ¿En dónde está la protección? Con el Padre. Con el Padre hay moradas para ti y para mí. Y hoy en la mañana me venía a mi mente, a mi corazón el Salmo 91, que lo repetimos mucho, lo grabamos mucho, lo ponemos, abrimos la Biblia y lo ponemos como que fuera un protector, cuando esa palabra tiene que estar en ti. Yo le decía, Señor, el que habita al Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo. ¿Qué significa abrigo? Es algo que te acobija. Es algo que te protege de las inclemencias. Ese es un abrigo. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Tú tienes que habitar y yo tengo que habitar bajo esa protección. ¿Ante qué? Ante las circunstancias. Morará bajo la sombra. O sea que Él nos va a cubrir. Él va a ser nuestro cubrimiento en los momentos difíciles como esto que vivimos ahorita. Él fue nuestro protector. Él fue nuestro abrigo. Él fue nuestra cobertura. Y aquí dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar. ¿Qué dice? Voy pues a preparar. Si así no fuera, dice, ¿qué? Lugar para vosotros. El Hijo vino y se mostró hacia los hombres. Y quizás yo me voy a ir a muchos versículos porque dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese es el Hijo. Jesucristo nos vino, Él estaba mostrando al Padre. Y dice más adelante ahí en San Juan 1, dice, en el mundo estaba
y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El Verbo se hizo carne. En el principio era Dios, era el Verbo, era Cristo. Y el Verbo era con Dios Padre, o sea que hacían uno. Y el Verbo era Dios. ¿Qué dice esto? Luego dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí hay mucha controversia con este versículo, porque muchos dicen de que aquí habla de Jerusalén, de Israel. Pero Dios, antes de entender la palabra, tienes que leer su contexto. Y dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. No dijo a los suyos vino, y los suyos no, a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? Era ese mundo que él habitaba y fue hecho por él. ¿Era esa qué? Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. El mundo donde nosotros estamos, él ya estaba y por él fue hecho. Y él vino a ese mundo. Y dice, a lo que era de él, a lo que le pertenecía a él. Él vino a su pertenencia. Pero los que habitaban en esa pertenencia no le conocieron. Entonces él asignó y dijo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por medio de Cristo Jesús se mostró el Padre en este caminar. Jesucristo dice, si conocéis al Padre, me conocéis a mí. O sea, ¿quién caminó entre los hombres? Dios Padre, por medio de Jesucristo, su Hijo. Él traía esas buenas nuevas de la reconciliación. ¿Entre qué? Entre Dios Padre a través de su Hijo. Entonces dice, y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a sí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Os tomaré qué? A mí mismo. No dice, os tomaré a Vilma, os tomaré a Juan, os tomaré a Luis. No, dice, os tomaré a mí mismo. O sea que la esencia del Hijo, del Padre y del Espíritu tienen que estar formadas ¿en quién? En ti y en mí. Él vendrá por su propia esencia. Y por eso el Señor nos está haciendo entender estos tiempos, que es necesario que nos limpiemos y nos purifiquemos, para que Él, el que dio su vida, venga y empiece a tomar esencia en ti y en mí. Y ya no sea Vilma, sino que cuando me vean a mí, lo vean a Él. ¿Por qué? Porque sigue diciendo, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Mediante Dios Hijo, llegamos ¿a dónde? A Dios Padre. Felipe le responde. Ahí mismo en el 7 dice, si me conocieseis, también a mí, Padre, conocerías, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. ¿Quién representaba al Padre? Era Jesús. ¿Quién representa a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo ahora? Tú. La esencia de ellos tiene que estar marcada en ti. Y la iglesia de Galacia se había olvidado de los principios. La iglesia de Galacia y la forma como se lo dice el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La iglesia de Galacia se había perdido.
de lo que era la esencia. Y quizás nosotros nos hemos perdido de lo que es la esencia. Y la esencia del Evangelio es Cristo Jesús. Y cuando les dije que fuéramos a Romanos, les dije cómo empezó el apóstol Pablo. Y dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Nosotros somos siervos de Jesús. Llamado, tuvo un llamado. Él se consideraba servidor de Cristo, pero sabía que había un propósito en su vida, y era que era llamado a ser ¿qué? A ser apóstol. ¿Apartado para qué? Para el Evangelio. Primero tienes que entender que tú eres siervo, que vas a servir a los demás, pero ¿siervo de quién? De Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos hacemos siervos ante los demás, pero tenemos un llamado en sí. Y aquí le dice, llamado a ser apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un enviado a levantar la obra de Dios. Pero el apóstol, yo les he dicho, tiene lo de ser profeta. El apóstol tiene también el de ser ¿qué? Evangelista. Tiene el llamado de ser también ¿qué? Pastor y de ser maestro. El apóstol Pablo tenía un llamado esencial y era el llamado de apostolado, porque él iba a fundar la iglesia de Jesucristo en la tierra a través de nosotros los gentiles. Luego dice, apartado para el evangelio de Dios. O sea que era un evangelista también. Llevar las buenas nuevas de salvación. Esa es la carta a los romanos. Se considera un siervo de Cristo, pero con un llamado a fundar el evangelio de Dios. Ahí mismo, en Primera de Corintios, su otra carta, dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Por la voluntad de quién? De Dios Padre. La voluntad de Dios Padre es que tú te desarrolles en lo que Él te ha llamado. ¿Y cuál es tu llamado? El Hijo sirve al Padre porque Jesucristo mostró primero su servicio al Padre, haciendo lo que Él le había encomendado. Ahora Pablo entiende esto, y aquí en la primera carta ya no dice siervo, sino que dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios Padre. Dios Padre tiene una voluntad para ti y para mí en este tiempo. Por eso empezó la preparación de la iglesia a partir de marzo. La iglesia verdadera, la iglesia. Usted va a decir, ¿y cuál es la iglesia verdadera? ¿Existe alguna iglesia verdadera? Es lo que Dios está preparando ahorita para el regreso de su Hijo. Es lo que Él inició. Empezó en un sarán, y eso lo dije yo al principio. ¿A qué? A pasar, a remecer el trigo para que solo quede el trigo y lo demás se ha quitado. Para poder Él trabajar especialmente con el trigo. Entonces aquí dice, ¿tú tienes ese llamado? Llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios Padre. En la segunda carta dice, en el capítulo 1 y su versículo 1, Pablo, ahora ya no dice llamado, primero es siervo, después en su primer carta a Corintios dice llamado, ahora no, ahora dice Pablo apóstol. O sea que ahora ya está sentado con el llamado. La iglesia de Corintios también fue una iglesia que se movía en los dones espirituales. Habían profecías, habían milagros, pero en sí, la iglesia de Corinto no había amor. Y ahí Jesucristo les enfatizaba, el apóstol Pablo les enfatizaba que si no hay amor, de nada nos sirve lo demás. La iglesia de Corinto le hablaba del amor, de la unidad, de la comunión entre la iglesia.
No había amor en la iglesia de Corinto. El Espíritu Santo se movía en sus labios, en sus manos, pero en su corazón no se había sentado todavía, porque no existía esa comunión entre hermanos. Y aquí les habla más claro en la segunda carta. Primero les dice llamado, apóstol llamado. Aquí le dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y les llama a una santidad. Les llama a ser santos. Les llama a ser apartados. ¿Apartados de qué? De lo que es este mundo. Estamos en el mundo, pero no tenemos que vivir las cosas desagradables para Dios, sino que tenemos que empezar una vida agradable al Padre. Muchos dicen usted, sí estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, pertenecemos al reino de Dios Padre. Y como tales tenemos que comportarnos en la tierra, como buenos embajadores de Cristo Jesús hacia la vocación que nos ha dado. Yo les hablaba a los hermanos, vocación. ¿Qué es vocación? Porque Efesios lo dice. Es aquello nato que está dentro de ti. Y yo les explicaba que ahora que los niños se reúnen, que reciben sus clases en casa, uno observa cómo se mueven los maestros. Y yo he visto que hay maestros que se enfocan en los niños, no que sean más inteligentes. No quiere decir que sean más inteligentes, sino que hay niños que son inteligentes, pero son más inquietos. Y por su inquietud no ponen atención a lo que sus maestros les están hablando. Entonces los maestros se están enfocando en los niños que son más quietos, que están allí, pero en los niños que son bastante inquietos, los están haciendo a un lado. Y se enfocan en aquellos que les están poniendo atención. Cuando la vocación, cuando es nato, cuando es la esencia, lo que tú sientes dentro de ti. Yo decía, si estos maestros tuvieran la vocación, le darían énfasis a los niños que son más, que les gusta estar haciendo esto y aquello. Ese es un buen maestro que se dedica a los niños a forjar lo que tienen que forjar. Ese es un buen maestro que saca de aquellos niños activos, de aquellos niños que expresan mucho y no se enfocan en lo que ella quiere, es enfocarlos a lo que ¿qué? A lo que debe ser. Esa es una vocación. Una vocación es cuando tú eres un pastor y te enfocas en tus ovejas y no dejas a las ovejas a un lado, aquellas ovejas que quizás son un poquito más inquietas, que se van por otro lado, y tú las dejas a ellas y te enfocas en las que allí están. Ese no tiene vocación de pastor. Ese no tiene vocación de maestro, porque lo hace simplemente porque lo tiene que hacer, pero no tiene la vocación. No tiene ese amor. Entonces yo decía, esos maestros deberían de enfocarse tanto en los niños que les ponen atención como aquellos niños que no, porque al llevar a estos niños que no les ponen atención y verlos realizados, es donde el maestro se siente realizado. Asimismo, el apóstol, el maestro, el evangelista, el pastor, el profeta, se va a sentir satisfecho cuando vea el fruto de lo que él está haciendo. No nos debemos desenfocar en las ovejas que no quieren alinearse a lo que queremos nosotros. No, las ovejas se van a alinear a lo que quiere Dios.
Y tú tienes que trabajar más con esas ovejitas. Dedicarte más a esas ovejitas un poquito rebeldes. A ellas te tienes que dedicar, porque las que ya están aquí, se te va a hacer más fácil enseñarles. Y a estas les tienes que poner más atención, más cuidado, para que esas ovejitas sean como las que ya tienes aquí. ¿Por qué dice el Señor que eran 100 ovejas y una se fue? Y Él dejó a las 99 y fue por esa una. Porque esa es la que necesita atención. Esa es la que necesita protección. Ya las otras ya están bajo la protección. Pero esa una necesitas tú ir y buscarla y ponerle atención y prepararla y guiarla y darle lo que ella necesita. El apóstol Pablo ahora dice: yo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gálatas es diferente. Gálatas dice: Pablo, apóstol. Su llamado ya estaba en función. Ya no dice fui llamado. Pablo, apóstol. Es apóstol, dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Dios Padre quiere que hoy entiendas que tú tienes un llamado, pero en ese llamado tú tienes que tener una vocación. Y tú entiendes que tienes una vocación cuando comprendes que eres hijo y que necesitas alinearte al Padre y pedirle al Padre que te ayude en los desafíos. ¿Por qué te digo esto? Porque este es el tiempo en el que Dios quiere que funcionemos como tales. Como tales. 5 son los ministerios de Jesucristo. Pero dice, de Jesucristo. Y muchos decimos, esos ya no funcionan ahora. Pero Efesios me dice que esos son los dones de Cristo. Y que cuando estos 5 dones estén en la iglesia, ya la mano se habrá empuñado. Y una mano empuñada significa poder. Y dice, y vamos a leer ahí en Efesios, pasemos ahí adelantito, en el 4 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, en humildad, mansedumbre, paciencia, en el fruto de Dios, del Espíritu, el amor. Y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos. ¿Para qué son los 5 ministerios? Pablo tenía los 5 ministerios. Pablo entendió del llamado que tenía. Pablo entendió de la vocación que tenía. Porque él exhortó a la iglesia de Corinto por la falta de amor y de unidad. Se enfocó en eso. En la iglesia de Galacia, porque habían dejado el evangelio. Tan pronto se habían apartado del evangelio. Y ahí en Gálatas es donde habla del fruto. Gálatas 5:22 habla del fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Galacia se había perdido del contexto del evangelio, que radicaba ¿en dónde? En el fruto del Espíritu. Y le estaban dando rienda suelta a
su carne. Efesios dice, Jesucristo constituyó los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, para perfeccionar al cuerpo de Cristo, para darle la fuerza y el poder a su cuerpo. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El profeta no puede ser más. Aquí los 5 tienen que actuar juntos. Y a veces el profeta quiere sobrepasarse. Y muchos dicen que ya no existen profetas. Y yo digo que sí, porque aquí dice Efesios, 5 son los ministerios. Y quizás no es el profeta del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento declaraba la venida del Mesías, los acontecimientos futuros de la iglesia. Pero el profeta de Cristo es necesario. ¿Para qué? Para guiar a la iglesia, porque dice que sin la profecía se desenfrena el pueblo. Entonces se necesita del profeta, sí, para darle dirección a la iglesia. Pero no es mayor que su apóstol. El apóstol está fundando iglesias. El apóstol está llevando el evangelio, está preparando a la iglesia porque es pastor, es maestro, está pastoreando también. El evangelista no es mayor que el profeta, ni menor, porque el evangelista necesita alcanzar las almas, pero con vocación, con amor. El pastor necesita pastorear a todas las ovejas, especialmente a las descarriadas. El maestro necesita enseñar al cuerpo de Cristo cómo movilizarse, cómo crecer y cómo desarrollarse. Esto en sí es el cuerpo de Cristo en la iglesia presente. La iglesia por la cual el Señor hoy está hablando. ¿Para qué? Para que se prepare. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo, o sea, el cuerpo se está edificando hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos ¿a qué? Todos. No dice unos. No dice que hay privilegios para uno y para otros. Para que la iglesia, que es todo el cuerpo, llegue a la unidad de la fe. Y luego dice, al conocimiento del Hijo de Dios. Esos 5 ministerios son esenciales para que lleguemos a conocer al Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, la iglesia tiene que llegar a la plenitud del Hijo. El Hijo representó al Padre. El Hijo ahora está y el Padre ahora está en medio de nosotros por medio del precioso Espíritu Santo de Dios. Y luego dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres. Ya no van a ser que las estrategias de los hombres, sino que va a ser la estrategia de Dios Padre en cada uno de nosotros. Dice que por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? ¿Qué hablaba
¿por qué empecé en Galacia? ¿Por qué empecé en Gálatas? ¿Y por qué me fui a San Juan, donde Jesucristo le decía que había muchas moradas? Para que tú vivas el verdadero evangelio, necesitas de vivir bajo la cobertura de Dios. Y Cristo vino a mostrar que solo a través de Él, a través de este evangelio, donde se está perfeccionando el cuerpo de Cristo, vamos a llegar. ¿A dónde? Porque nadie llega al Padre si no es por Él. Formado en la esencia de Cristo. Entonces aquí en Gálatas le dice, donde me he centrado, en Gálatas 2, 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué es junto? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora estoy viviendo en mi carne, la tengo que vivir en la fe de Cristo Jesús. Que Él fue a preparar moradas. Él ya dice que el Padre ya tiene moradas, pero Él fue a prepararlas. ¿Qué es prepararlas? Adecuarlas para cuando estemos con Él. Él fue a decorarlas. Él fue a limpiarlas. Para que cuando Él regrese, Él haya la esencia de Él en nosotros y podamos irnos con Él a ese lugar especial. Porque Él ya tiene un lugar especial para ti y para mí. Un lugar donde vas a dejar de padecer. Donde ahí no habrá llanto. Ahí ya no habrá tristeza. Ahí ya no habrá dolor. La transición que pasamos en esta tierra, cuando morimos, es dura, sí. Pero cuando estamos en la esencia de Cristo, sabemos que nos esperan unas moradas especiales, una protección especial, donde solo habrá gozo, donde tú reirás, donde ya no habrá temor, donde ya no habrá tiniebla ni oscuridad, ya no existirá aquel que nos atemoriza, sino que existirá el que nos alumbre por siempre y para siempre. Pero tienes que seguir estos pasos que te he dado hoy y alinearte al corazón de Dios. Dejemos de pelear los unos con los otros, los unos con los otros por puestos. Porque el Padre a cada hijo le da herencia. A cada hijo le hace partícipe de su herencia. No tienes que pelear puestos, iglesia. No tienes que pelear nada, sino simplemente alinearte a tu Dios, a Dios Padre. Alinearte al cobijo de Él. No necesitas tú estar discutiendo con nadie. Simplemente alíñate a su palabra y la palabra te va a dar la guianza, te va a dar la dirección. Pero si tú no la lees y no la indagas y no la escudriñas, no vas a saber tu camino. Pero si tú indagas en la palabra y te centras en la palabra, tú vas a conocer ese camino que te lleva al Padre. Y vas a hacer las cosas que tu Padre te va a indicar en ella. Porque esta es una palabra viva que te va a hablar en todo tiempo. Y te va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y tú tienes que desechar lo que es malo. Pero si aún tú no escudriñas la palabra, va a venir otro que te la va a enseñar y quizás de forma incorrecta y de forma inadecuada. Hoy es tiempo, iglesia, que te alinees a Dios como cuerpo de Él y empieces a tener la visión espiritual y a caminar y a estar crucificado con Cristo y a no vivir tú, sino que Él viva en ti.
Cierra tus ojos allí y que sea el Espíritu Santo que te dirija, que sea el Espíritu Santo que siempre nos esté hablando, que nosotros no nos olvidemos que es el único que nos puede hablar y el que nos puede, ¿qué? Corregir. Cierra tus ojos allí. Querido Padre Dios, en esta hermosa hora, habla al corazón de tus hijos que tienen un llamado en ti a ser siervos, a ser apóstoles, a ser profetas, evangelistas, que tienen un llamado, Señor, el cual quizás no lo han ejercido. A Pablo no se lo dio hombre, se lo diste tú. El llamado no lo cambia nadie, Señor. A veces preguntamos, ¿es pastor o pastora todavía? Cuando los dones son irrevocables, Señor. Si tú nos llamaste, si el llamado vino de ti, continuamos, Señor, en ese llamado. Si nos llamaste a ser pastores, Señor, enséñanos que tenemos que buscar a la perniquebrada, a la desvalida, a la que se alejó. Esa es la misión, Señor, esa es la vocación, esa es la esencia, Señor, de buscar a aquellas, Señor, que no se han alineado a ti. Ayúdanos, Padre eterno, a tener una buena enseñanza, a ser maestros que enseñemos la verdad, sin tergiversar tu palabra, sin quitarle la coma, sin quitarle la tilde, Señor, sino que hagamos el trabajo como debemos hacerlo. Gracias te doy, Señor, en esta hermosa hora que me diste la oportunidad de compartir esta palabra. Vivifícate en cada uno, Señor, y que la gloria y la honra siempre te la lleves tú. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, a quien sea toda gloria, todo honor y toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, iglesia, y hasta una próxima. Amén. Aleluya.